Los partidos políticos de México se dividen según su orientación y su importancia en tres sectores. Los tres grandes partidos encabezan la derecha, el centro y la izquierda, y son los que disputan las preferencias electorales y que ocupan gubernaturas estatales. Los partidos medianos, de reciente formación, con presencia en el Congreso de la Unión y en gobiernos municipales. Y finalmente, los partidos pequeños, de reciente fundación y poco electorado. El 1 de diciembre de 1928 se firmó el manifiesto del Comité Organizador del Partido Nacional Revolucionario, PNR. Todos los partidos, agrupaciones y organizaciones políticas de la República de credo y tendencia revolucionaria se unen y forman el Partido Nacional Revolucionario. El 4 de marzo de 1929, en la ciudad de Querétaro, Portes Gil, como uno de los primeros actos de su gobierno, constituyó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, en calidad de partido oficial. El PNR sería la institución más poderosa para la competencia política. Se convirtió en una concentración de poder disfrazada de democracia. Nació con el fin de conciliar los intereses de los revolucionarios. Sus inspiradores fueron Obregón y Calles. Pronto postuló la candidatura a la presidencia Pascual Ortiz Rubio. Su objetivo fue actuar en las elecciones y ser un instrumento de dirección política que coordinara las acciones de los obreros, campesinos y burócratas, además de integrar a los diversos partidos del país para unificar a los grupos surgidos de la Revolución Mexicana. El Comité Directivo del Partido Nacional Revolucionario convocó el 5 de enero de 1929 a la Gran Convención en la ciudad de Querétaro, a fin de discutir el programa y estatutos de dicha organización y designar al candidato presidencial. El 30 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas lanzó la declaración formal de la Asamblea Nacional Constitutiva del Partido de la Revolución Mexicana, PRM, que sustituiría al PNR. De manera incipiente tuvo lugar un sistema de partidos, junto con el gran dominio del Partido de la Revolución Mexicana, ya que a partir de 1939 surgieron una serie de partidos con ideologías y principios diametralmente opuestos. El 18 de enero de 1946 fue la segunda gran convención del Partido de la Revolución Mexicana, que dio lugar a su transformación como Partido Revolucionario Institucional, PRI. La estabilidad iba de la mano con el predominio del PRI, pero decía que la contribución del partido estuvo en mirar siempre hacia una mejor democracia. Los gobiernos emanados de la revolución derivaron su legitimidad en principios como el desarrollo económico, justicia social, reforma agraria, protección de los derechos de los trabajadores, educación gratuita para todos, disciplina de las Fuerzas Armadas al poder civil, el continuo ensanchamiento de las libertades políticas y, entre otras, la afirmación de la independencia de la nación frente al exterior. Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia en las elecciones de 1994, quiso hacer una reevaluación de la política neoliberal. Reconozco la labor del PRI en la construcción de las instituciones del país, pero también admito las graves prácticas de concentración de poder, de corrupción e impunidad. México se encuentra en crisis con profundas diferencias sociales, pero yo vengo con la esperanza de transformación. Esto causó su asesinato el 23 de marzo del mismo. Motivado por los acontecimientos políticos de los años 30 y el establecimiento del Partido Nacional Revolucionario, ahora PRI, Manuel Gómez Morín funda en enero de 1939 el Partido Acción Nacional. Lo más urgente es crear conciencia ciudadana para que los mexicanos se percaten de los problemas que tiene el país y despertar el deseo de participar en la solución. Invito a los jóvenes a que se unan a la causa para dar valor a la acción. En las elecciones de 1940, el nuevo partido buscó postular al licenciado Luis Cabrera, quien se había opuesto al gobierno de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, declinó su postulación,
Por esto, apoyaron la candidatura de Juan Andrew Almazán. Muchos panistas participaron activamente en la campaña almazanista, misma que terminó en violencia el día de las elecciones. En 1952, el PAN contendió por primera vez a la presidencia de la República con Efraín González Luna, pero obtuvo pocos votos. El partido sufrió un declive en 1976, ya que no pudo ponerse de acuerdo para proponer un candidato a la presidencia, por lo que no participó en las elecciones de ese año. En el año 2000, como parte de la Alianza por el Cambio, y después de más de 6 décadas de participación política opositora, el Partido Acción Nacional, con Vicente Fox Quesada, fue electo a la presidencia de la República, terminando así con la extensa hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, que sostuvo desde el fin de la Revolución Mexicana. Hombres y mujeres, niños y niñas, hoy asumo la alta responsabilidad de la presidencia de la República, protestando respetar la Constitución y las leyes que en ella tiene su origen. Lo he hecho también de frente a mi conciencia y teniendo presentes los valores y principios morales que me comprometen. Vengo a este solemne acto portando no solo mis convicciones personales, sino los sueños y anhelos de cambio de todos los mexicanos. La formación del PRD surgió a mediados de la década de los 80, durante el régimen de Miguel de la Madrid. El Partido de la Revolución Democrática se fundó el 5 de mayo de 1989 con una ideología política de izquierda. El PRD se estructura para impulsar un proyecto alternativo de nación al autoritarismo del PRI. PRD nace como una coalición de diversas fuerzas sociales y partidos políticos de izquierda. El PRD se fundó en la Ciudad de México, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, bajo el lema Democracia ya, patria para todos. La fundación del Partido Verde Mexicano, PVM, se hizo en 1986, con la meta de participar en las elecciones federales de 1988, pero no lograron el registro para su nuevo partido. Así que participó en las elecciones federales como parte del Frente Democrático Nacional, que apoyó la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas. Obtuvieron un registro condicionado en 1993 y en ese mismo año el partido cambió su nombre al actual, Partido Verde Ecologista de México, PVM. En las elecciones federales de 1994 y 1997, el partido incrementó notablemente su votación, con la que logró posicionarse como una cuarta fuerza política en México. En esta capacidad, el partido acordó aliarse con el PAN para participar en las elecciones federales del 2000, bajo el nombre de Alianza por el Cambio. Esta alianza logró la victoria en las elecciones presidenciales con el candidato Vicente Fox. Partido Nueva Alianza, PANAL, es un partido político nacional de México que obtuvo su registro en el 2005 y que participó por primera vez en las elecciones del 2006. Su creación fue propuesta por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, por el Baster Gordillo. En el 2006, el PANAL eligió a Roberto Campa Cifrián como su candidato a la presidencia de la República. Actualmente, este partido cuenta con 9 representantes en la Cámara de Diputados. El Instituto Federal Electoral fue el organismo responsable de cumplir con la función de organizar las elecciones federales de México, como objetivo buscar la democracia, justicia y transparencia en el gobierno. Técnicamente era un órgano constitucional al igual que los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, nacidos directamente de la Constitución Política de México. Inició su operación el 11 de octubre de 1990, durante la presidencia de Carlos Salinas, y las finalizó el 4 de abril del 2014. Tras la reforma política electoral, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, se acordó la disolución del IFE para dar paso a la nueva institución que se encargará de los asuntos electorales a nivel federal, creando así
al nuevo Instituto Nacional Electoral, INE, que entró en función a partir del 4 de abril del 2014. Esto es solo un resumen de la amplia historia democrática en México.